Seguimos aquí hablando sobre la parábola del sembrador. Una parábola que tiene principios muy profundos, que como les comentaba, tienen que ver mucho con la respuesta al mensaje del reino, al mensaje de la palabra de Dios. Entonces hay una cualidad importante en cada sección de las 4 ocasiones en donde cae la semilla, que es la palabra oyen. Todos escuchan, pero todos reaccionan distinto. Entonces, el común de las personas en total es que todos escuchamos. Más de una vez hemos escuchado un mensaje. Pero el valor que le demos a aquello que hemos escuchado dará un resultado. Ese resultado dará el calibre de nuestra atención. Voy a repetir. El valor que le demos a aquello que hemos escuchado dará un resultado. Ese resultado será y dará el calibre de nuestra atención. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted, querido amigo o amiga, nosotros en general, escuchamos un sinfín de mensajes, de ideas, de noticias, de diferentes temas, y las valoramos o no. Muchas las valoramos, otras no, pero están allí. Pueda que no le demos la importancia suficiente. Pero, ¿qué de aquello que sí recibimos? Yo le pregunto en esta noche, ¿ha escuchado alguna vez el Evangelio? ¿La predicación de la salvación por medio de Jesucristo? De ser así, ¿qué efecto provocó esto en usted? ¿Fue solo un mensaje por el momento y listo? ¿O será que se afirmó de aquel llamado de Dios a su vida? Por lo cual Jesús nos presenta, entre muchas historias, para ilustrar muchas cosas, como la parábola. La parábola es la narración de un suceso fingido, de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Así define el diccionario lo que es una parábola. También un comentario cristiano, el comentario hispano, dice que la parábola es comúnmente una narración ilustrativa en la cual el autor describe un evento común en la vida para ilustrar una verdad espiritual. Y aquí Jesús pone mucha atención en lo que es la semilla. Y que la semilla, Jesús dice que es la palabra de Dios. Qué interesante es notar que la palabra de Dios es representada con una semilla. Algo tan pequeño, pero que con el cuidado suficiente puede ir formándose, se va gestando una vida, un desarrollo único. Qué lindo es que en la Biblia siempre verdades espirituales están totalmente compaginadas, relacionadas con algo que produce vida. El agua. Imagínense cuando la gente tenía mucha sed, mucha necesidad, un hambre de escuchar palabra de Dios. Y Él siempre fue enseñando en base a lo que iba a proporcionarles vida, pero Jesús siempre aclaró, con lo que ustedes coman, con lo que ustedes van a beber, siempre van a tener sed, siempre van a tener hambre, pero de mí no. De mí van a ser saciados y se van a desarrollar de la manera correcta. Primero que todo debemos comprender que el propósito del mensaje de la palabra de Dios es para salvación.
es para salvación. Por lo cual, esa es una misión, es un propósito primordial. Y esto indica el último trozo de este versículo. No sea que crean y se salven. Y es una verdad que está respaldada con otros textos de la misma Biblia, como por ejemplo. Entonces, Jesús les está presentando esta verdad a las personas, y en su primera parte, sobre la semilla que cae junto al camino y es hollada o pisada por las aves, dice que viene el diablo. ¿Con qué fin? Para que no crean y no se salven. Porque ese es el mayor efecto que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, produce fe. Por ende, salvación. Salvación por gracia. Tengo unos cuantos textos para que usted pueda hacerse una idea de lo que es la palabra de Dios. Y Jesús en Juan 5:24 dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. La palabra de Dios produce vida. La semilla, que se hace esta comparación con la palabra de Dios, produce vida y vida eterna. Hay un cambio, hay una transformación de la muerte a la vida. En Romanos capítulo 10, versículo 8 dice: ¿qué afirma entonces? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que predicaban sobre esta fe, sobre esto que cambia, que va transformando. 1 Corintios 15:2 dice: mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Se puede escuchar de muchas cosas, pero la manera correcta de creer y dar fruto es por medio de la palabra del Señor. 1 de Pedro 1:23 dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es trascendental. La semilla siempre va a tener un efecto de vida, de permanencia. La importancia también de practicar la palabra de Dios. Santiago 1:23 dice: el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Pero claro, después ya se olvidó de su imagen. Es importante siempre estar atentos a este primer principio que presenta Jesús: la semilla, la palabra de Dios. Por ende, la palabra de Dios tiene un poder de vida. Va a hacer que el pecador también pueda encontrarse con la verdad. Le temblarán sus rodillas, se humillará y reconocerá que necesita de Dios y que es un pecador. La palabra tiene mucho poder. Es derivada de Dios mismo.
Pero Dios da la oportunidad, da la decisión que tú también puedas escoger. Mas a todos los que creen, en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dice el capítulo 1 de Juan 1:12. Luego que se habla sobre que el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla, entre paréntesis la palabra, hay una semilla que cayó junto al camino. En Lucas 8:5 dice, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Lucas 8:12, Jesús explica qué quiere decir esto de la semilla junto al camino. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Muchos son parte de este paquete, lamentablemente. Muchos caen en el camino, son pisoteados y son comidos por las aves. Muchos están en este paquete y es una gran realidad, muy común. Escuchan el mensaje del reino de los cielos, el mensaje de la salvación, pero no pasa mucho tiempo hasta que todo aquello, toda la palabra que tenían en su corazón, les fue quitada y por ende no pueden conocer a Dios. Estas personas y todos nosotros debemos comprender que el Evangelio, el cristianismo, es un diario vivir y que traerá sus amenazas. Traerá sus amenazas. Entrar en el Evangelio, muchas veces entre paréntesis quiero decir que se enseña o se da una publicidad barata, una publicidad engañosa, que está muy distante de lo que es el verdadero Evangelio de Jesucristo. A veces se enseña, ven a Dios, que Él te dará esto, que Él te dará aquello, que tus problemas se van a solucionar, que tu vida va a ser distinta. No es tan así. Te tengo que decir la verdad, no te puedo mentir. Como predicador de la palabra no te puedo mentir. No es así. No es un jardín de rosas en esta tierra. Conozco más de un caso de cristianos que lo perdieron todo, pero en realidad ganaron todo. Imagínense que desde épocas antiguas muchos que siguieron a Jesús fueron torturados, fueron matados, muchos fueron devorados por los leones en el Coliseo. Muchos prendieron Roma con sus cuerpos encendidos. Para los demás era un espectáculo. Pero ¿saben qué? Ellos permanecían fieles a Jesús. Sabían que su herencia no consistía en las cosas de esta tierra, sino que hay un reino celestial. Así que tenga cuidado con creer que el Evangelio es un camino en el que usted va a adquirir algo y luego ya está, se acabó. No es así. El Evangelio, y le tengo que decir la verdad, el Evangelio le va a comprometer su corazón. La verdadera palabra de Dios le va a incomodar a usted, porque necesita arrepentimiento, necesita arrepentirse, necesita conocer de Dios. Necesitamos conocer cada día de Dios.
pensando en esto, sobre las amenazas que se presentan, como la que le pasó a esta semilla, que junto al camino fue pisoteada, aullada, y las aves se la comieron. Se me vino a la memoria un programa de Nat Geo que se llama Planeta Hostil. Y en el programa se mostraba la escena de un ciervo recién nacido. Y no solo él, sino que habían otras especies de animales muy pasivos que comían hierba, estaban tranquilos en ese lugar. La cuestión es que a lo lejos la manada vio a dos chitas, a dos felinos hambrientos y con ganas de cazar, de devorar. Y el relator del programa comenta que las primeras 24 horas de vida serán las más difíciles de sobrevivir, producto de los depredadores. Lamentablemente muchos animales recién nacidos mueren. Y quedé pensando en esto. Se preparó unos meses en el vientre, luego nace y lamentablemente es devorado, es comido, es alimento de los grandes depredadores. Así es también en aquellos que reciben la palabra, entre muchos. Y comenzará un proceso de desarrollo, de adaptación, en lo cual eso es un momento crucial en la vida. Por eso, si tú te estás iniciando en el Evangelio, en el cristianismo, y te preguntas qué clase de semilla seré, ¿seré la que estaba en el camino? ¿Seré la que cayó junto a los pedregales? ¿O seré la que estaba en los espinos? ¿O seré la semilla que dio fruto? A 100, a 60, 30 por uno. Yo te quiero decir que primero que todo, ten cuidado. En Primera de Pedro, si tienes ahí para apuntar, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No te confíes en ti, confía en el Señor. No seas como esta semilla. No seas como estas personas que no le dan valor a la semilla que realmente debe crecer. No te confíes en ti, confía en el Señor. Lo otro, para agregar sobre esto, es que tú solo tienes una batalla perdida, asegurada con el enemigo. Qué interesante es que Jesús confrontó al diablo con la palabra. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesús lo hizo, con mayor razón nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y responder, meditar en ella para ir creciendo, para no dejar que el enemigo quite la palabra del corazón nuestro y nos quite
y le quite esa capacidad de creer y ser salvo. Vamos a pasar a un corte musical y seguimos aquí en el programa para hablar sobre la semilla sobre las piedras que viene a continuación. Y seguimos aquí compartiendo de la palabra de Dios. Te hacemos la invitación para que nos puedas escribir al número de WhatsApp de la Radio Camila y para que también junto con tus amigos puedas compartir el link de la radio, la cual también te voy a dictar. Es Radio Camila, Camila es con K de kilo, radiocamila.blogspot.com, 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 para que puedas también compartir con tus seres queridos, con tus amigos, con tu gente. Hemos estado hablando sobre las diferencias de las personas al escuchar el mensaje, al recibir de la palabra de Dios, la palabra que tiene poder, que produce fe, que produce salvación, pero todos, cierto, reaccionan de diferentes formas. Algunos la escuchan, pero duran poco. Algunos también son amenazados, se sienten frustrados y también pierden esta paz, pierden este gozo que presenta la palabra de Dios. Estuvimos viendo la semilla junto al camino, que no hay mejor cosa que batallar la vida con la palabra de Dios al mismo enemigo. Estuvimos viendo que el enemigo, en la primera fase de la parábola, la semilla está representando a la palabra de Dios, pero es pisoteada y luego se la comen las aves. Y eso es lo que Jesús está explicando, de que el diablo quita la palabra del corazón para que no crean y no se salven. Pero estuvimos, ¿cierto?, hablando de 1 de Pedro 5:8, de sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, por lo cual debemos estar atentos. Debemos estar confiados no en nosotros, sino en Dios. Esa es la clave. Presentar la palabra de Dios al enemigo. Jesús hizo eso. Jesús le dijo al diablo cuando estaba siendo tentado en Mateo capítulo 4, versículo 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pregunto en esta noche, amigo, amiga, ¿en qué clase estás? ¿En qué tierra? ¿En la que está en el camino, en los pedregales, en los espinos? También Jesús habla sobre la semilla sobre las piedras. En Lucas capítulo 8, versículo 6 dice, otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Interesante, ¿eh? Las plantas se secaron por falta de humedad. Lucas 8:13, Jesús explica, dice, los que están sobre las piedras, perdón, son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Pero se apartan cuando llega la prueba. ¿Todo bien? ¿Todo impeque? Estoy feliz, tengo un gozo, una alegría porque estoy aquí escuchando de Dios, pero ojo, sin pruebas. ¿Cómo es posible eso? Se nos olvida que todo lo precioso, todo aquello que adquiere un valor, primero debe ser forjado, debe ser probado. Debe haber presión.
Pero en este caso, estos que están sobre las piedras son aquellos que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. La palmera tiene raíces tan profundas que cuando vienen tormentas y vientos impetuosos tras ella, se pueden mover, se pueden flexionar un poco, pero nunca, jamás salir de su centro, de su lugar. ¿Qué característica, qué fortaleza tiene la palmera? Por el contrario, cuando no hay raíces firmes, hay una tasa muy alta de vulnerabilidad. Una tasa muy alta de vulnerabilidad. Somos propensos a no tener raíces. Por eso la Biblia presenta esta verdad, el principio, sobre un árbol plantado junto a un río. Aguas continuas. ¿De cuál será usted? ¿Será esta que cayó junto al camino? ¿Esta que cayó junto a las piedras? ¿Esta que cayó entre los espinos? ¿O aquella que llevará fruto? Recuerde esto, cuando no hay raíces, es fácil ser tumbado. Le quiero comentar que si usted al plantar le hace todo el trabajo a la planta, valga la redundancia, no le hará un buen trabajo. Por el contrario, ella no va a sacar fuerza a la raíz de sí misma para poder traspasar y meterse entre la tierra para buscar el agua. Esos son trabajos de la propia planta. Por eso es importante que la semilla en sí tenga un esfuerzo, tenga una presión. Y recibiendo la palabra de Dios, no solo puede ser que exista ese gozo por el momento, tiene que haber presiones, van a haber amenazas. Comenté hace unos minutos sobre esta característica de animales, ciervos que al nacer son tan vulnerables. Vienen los depredadores, los grandes felinos, y los devoran. Entonces, preocupémonos por favor, por comprender que la firmeza de la vida suya, de mi vida, está cuando la depositamos en las manos de Dios. Cuando formamos raíces. Esto me recuerda cuando Jesús presenta el principio de los cimientos. De construir una casa sobre la arena y construir una casa sobre la roca. Sobre la arena, quizás rapidito el trabajo. Un hoyito por aquí, por acá, uno monta el palo, listo. Pero vendrán los vientos y hasta ahí llegará la casa en la arena. Pero construir en la casa no. Construir en la casa no es tan rápido, no es tan rapidito. Lleva más tiempo, lleva más sudor, más esfuerzo. Pero tiene sus ventajas. Será algo que va a durar por muchos años a pesar de los vientos impetuosos. Por favor, estimado amigo, amiga, no quiera hacer de esta clase de tierra, sino que al contrario, quiera hacer más, quiera dar fruto. También se va a encontrar en que esta gente, esta clase de personas que Jesús habla, que reciben con gozo la palabra, pero en el momento de la prueba se van
Solo por un tiempo creen, pero tienen que comprender que las pruebas son inevitables. Hemos sido creados entre muchas cosas para que también podamos soportar las pruebas, las tribulaciones. En todos los procesos las presiones son dolorosas, pero son bastante necesarias. Es como la inyección, la penicilina. Dolerá un poco, bueno, dependiendo, un poco bastante, pero traerá un gran alivio. Es lo mejor. Debemos estar dispuestos y claros con esto. Debemos estar dispuestos y saber que también vendrá un sufrimiento, pero no siempre verlo como una destrucción del alma, sino al contrario, como una edificación para que ella sea más fuerte en lo que nos va a esperar. No seamos como un simple payaso. Tiene una sonrisa de oreja a oreja, pero solo es una apariencia, nada más que eso. Puede tener la vida destruida tal cual que aquella persona que él intenta alegrarle. No tienen raíz. En otras palabras, no tienen fundamento. Creen por algún tiempo, dice Jesús. En otras palabras, no son fieles, son inestables. Por eso son propensos, vulnerables a las amenazas, a la tribulación, no la soportan. Otro calificativo que dice Jesús es que se apartan cuando llega la prueba. No les gusta confrontar la situación. Está la semilla entre los espinos también. Lucas capítulo 8, versículo 7 dice: otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Lucas 8:14. Jesús luego enseña: la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones. Los ahogan las preocupaciones. Las riquezas y los placeres de esta vida. Y no maduran. No maduran. No crecen. Qué importante es esto. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. ¿Qué le está haciendo desviarse a usted? Cuando usted entra en el Evangelio, cuando usted comienza a hacer morada de la palabra de Dios en su diario vivir, usted debe tener prioridades. Debe tener prioridades. ¿Cuáles serán sus prioridades? ¿Dónde estarán enfocados sus ojos, sus deseos? ¿En aquello que está aquí en esta tierra, que va a perecer? ¿O en lo que Dios me ofrece, una vida eterna? Las preocupaciones y las riquezas y los placeres de esta vida. Amigo o amiga, te darán placer por un momento, pero al anochecer, a la mañana, seguirás con tus mismas luchas. Seguirás con esa vida en la cual te sientes inconforme, incompleto, porque necesitas de Dios. Necesitamos comprender esto. En Dios hay prioridades. A Jesús en más de una ocasión quizá le dijeron: es difícil tu palabra. Y Jesús era muy claro. Bueno, si quieren seguirme. Él no iba a transar los principios. Él no iba a transar el Evangelio.
Por lo cual, piense en que acercándose a Jesús, las cosas cambiarán. No puede ser que pueda servir a Dios y a la vez van a ir creciendo estos espinos a su alrededor que le van a ahogar, le van a asfixiar porque usted quiere contener todo. La palabra que recibí, que se está guardando en mi corazón, pero a la vez no, las preocupaciones no las puedo dejar, las ansiedades, la riqueza, los placeres de esta vida. ¿Cómo va a crecer en medio de tantas cosas? Tuve el privilegio de trabajar en un campo, no específicamente como un jornalero de agricultura, pero sí vi cosas interesantes de las cuales también me iban comentando y fui aprendiendo. Una era la importancia de que cuando la planta va creciendo, uno le pueda sacar la maleza de alrededor. Y a veces uno veía en otros lugares como que había gente que se descuidaba, no sacaba la maleza, los espinos, los dejaba ahí. Pero pude darme cuenta de que era sumamente importante sacar la maleza, los espinos de alrededor de la planta que estaba creciendo, que iba a dar un fruto. Porque también esa planta dañina estaba consumiendo los nutrientes y el agua que le correspondía a la planta que se puso con un fin, con un propósito. Y así le va a pasar a usted. Estará creciendo, pero va a ser ahogado, va a ser asfixiado y usted tendrá que decidir qué dejo crecer. Que la palabra de Dios se vaya formando en mí o voy a ir dando oportunidad a lo demás que me va a ir destruyendo. Pasamos a un corte musical y ya volvemos para ya estar finalizando aquí en el programa Herencia Eterna. Y seguimos aquí, ya a pocos minutos de finalizar el tema de este lunes sobre la parábola del sembrador. Imagino que en el transcurso del mensaje se ha preguntado muchas cosas, pero la última parte es hermosa. Dice en Lucas 8:8, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y Lucas capítulo 8:15, Jesús explica y dice: pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Primero, la oyen, no solo la oyen como los 3 anteriores tipos de personas, todos oyeron, pero ahí quedó, sino que la palabra la oyen con corazón noble y bueno. Luego la retienen. Tercero, perseveran. Y cuarto, producto de esta perseverancia, producen una buena cosecha. En otras palabras, funcionan para aquello para lo cual se les echó en tierra. Funcionan, dieron resultado para lo que son como semilla, para producir vida. Las demás no. Tenían el mismo fin, eran semillas.
pero no cayeron en buena tierra. ¿Qué tipo de tierra? ¿Qué tipo de piso? ¿Qué tipo de suelo somos? Yo le quiero invitar a que pueda meditar en esto. En que aquel que quiere ser parte del reino de los cielos debe tener un corazón dispuesto a ser cambiado por Dios. Debe retener y debe perseverar. Esta es la palabra clave. En la semilla que cayó en el camino, duró menos que un candy. Se la comieron los pájaros. En otras palabras, antónimo de perseverancia. Luego, la que entre las piedras. Todo happy. Llegó la tribulación, también. Ahí quedó. No supo retener, no se mantuvo. Pero en cambio, esta semilla, a diferencia incluso de la que estaba entre los espinos, que se sentía ahogada y tampoco no pudo crecer, en cambio esta persevera, a pesar de las cosas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las debilidades, de las pruebas, de las presiones, persevera. Producto de aquella perseverancia, tiene una buena cosecha. Está dando el resultado para lo cual fue creada. Mi estimado amigo, estimada amiga, seamos de esta semilla que cayó en buena tierra, en buen lugar, que cayó en un lugar donde las cosas cambiarán para bien, estando en Dios. Y soy muy claro en esto, como lo hablé unos minutos anteriormente. A veces se explica una falsa publicidad engañosa sobre el Evangelio, sobre una prosperidad. Y la verdad es que el Evangelio consiste en esto, querido oyente, en recibir la palabra por fe, afirmarse de ella, no confiarse, estar confiado en el Señor, vencer las tentaciones con la palabra, perseverar a pesar de las pruebas. Y ahí recién comenzará a darse este bello fruto, esta bella cosecha de nuestro testimonio, de nuestra vida. Te invito para que puedas meditar en el mensaje de esta noche. También quiero, antes de terminar el programa, mandar un saludo a todos aquellos que nos están escuchando en el programa Herencia Eterna. Un saludo a toda la gente que nos escucha acá en Tirúa, en otros lugares de la región del Biobío, también en el norte, en la región de Valparaíso, en Villa Alemana, en Villoto, que nos están escuchando. Un saludo también a gente que nos está escuchando en Venezuela, en la ciudad, en el pueblo de Tucupita y de otras ciudades de Venezuela, como también en Argentina, en otros departamentos. Así que un saludo a todos aquellos que están escuchando el programa y a la vez darle las gracias porque también están compartiéndolos con otras personas. Esto es muy importante, lo quiero enfatizar bastante, que pueda compartir el link, la página online de la radio y del programa a sus amigos por medio de WhatsApp, por Facebook, a que pueda compartir los videos que se están subiendo en un momento más sobre este programa que estamos compartiendo, el cual usted podrá escuchar
y a la vez podrá compartir con los demás. Así que ya nos estamos despidiendo. Un saludo, que la palabra haya podido caer en buena tierra. Les dejamos sumamente invitados al próximo lunes, donde también vamos a estar compartiendo principios de la palabra de Dios que de seguro transforman y cambian. Que el Señor les bendiga. Y vamos a despedirnos con unas bellas canciones. Que estén muy bien. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Y hasta aquí nuestro programa. Esperamos que este espacio sea de bendición en su vida. Lo invitamos a sintonizar el próximo lunes desde las 20 horas, Herencia Eterna, un mensaje de vida. Gracias por su sintonía.